Hola chicos, ¿cómo están? Acá estoy para explicarle a Andrés y a ustedes cuánto es 2/3 de la mitad de la torta que preparó el dragón. Veamos, lo que tengo que calcular, que lo voy a representar, son 2/3 de la mitad de la torta. Cuando yo hablo de mitad, matemáticamente lo escribo como un medio. Entonces, yo lo que tengo que calcular es 2/3 de un medio. Acuérdense que en matemática este D se reemplaza por el por. Entonces tengo que hacer 2/3 por un medio. Vamos a ver primero cómo se representa esto mediante un gráfico. Para hoy ustedes tenían que tener preparado un rectángulo de 4 centímetros de largo y 3 centímetros de alto. ¿Sí? ¿Lo tienen? Perfecto. En hoja cuadriculada es mucho más sencillo trabajar para representar fracciones. Veamos, si a mí me dice que son 2/3 de la mitad, quiere decir que a la torta primero el dragón la cortó por la mitad. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestro rectángulo. En este lado, que mide 4 centímetros, lo que vamos a hacer es dividirlo por la mitad. Significa que al punto medio de este lado, a la mitad, que es a los 2 centímetros, voy a hacer una marquita y voy a trazar una línea muy prolijo con regla. ¿Ya está? Bárbaro. Si ustedes ven que no hacen tiempo, pausan el video y seguimos trabajando. Entonces, ahora me dice que de esta mitad, es decir, como que de esto me olvido, de esta parte de la torta comió 2/3. Si ustedes observan, la fracción 2/3 tiene como denominador el 3. Por lo tanto, a esa parte la voy a dividir en 3 partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que a esta parte la voy a dividir en 3 partes iguales. Y qué fácil que es, porque si yo sé que este lado del rectángulo mide 3 centímetros y lo tengo que dividir en 3 partes, cada 1 centímetro hago una rayita y divido esta mitad de la torta, esta mitad del rectángulo, en 3 partes iguales. Comenzamos, acuérdense, trabajen muy bien con regla, prolijitos, les tiene que quedar muy prolijo. Para representar las fracciones, todas las partes en que yo divido el entero tienen que estar iguales, de lo contrario no es una fracción. Veamos, ¿les quedó algo parecido a esto? Muy bien, fíjense ahora qué fácil que es, porque si dice que Andrés comió 2/3 de la mitad de la torta, es decir, de esta parte, 2/3 van a ser 2 partecitas de algunas de estas 3. Y la torta que había hecho el dragón tenía chocolate, nata, chocolate. Y a Andrés le gusta mucho el chocolate y la nata no le gusta. Entonces, vamos a colorear, vamos a pintar esas porciones que Andrés se comió de chocolate. En este caso sería esta porción, que es 1/3 de esto, y esta otra porción, que es otro tercio de esta parte. Y en total son 2/3 de esa mitad de la torta. Ustedes traten de hacerlo prolijito. Yo lo voy a hacer más o menos, porque el tiempo, como la televisión, corre. Así que yo lo voy a hacer más o menos. Voy a intentar. Pero bueno, veamos. Entonces, ya es muy sencillo saber que se comió 2 porciones y que esas porciones representan 2/3 de la mitad de la torta. A ver, vamos a ver. Yo la pinté de marrón porque es de chocolate la torta. ¿Les quedó más o menos así? Bien, perfecto. Entonces Andrés se comió
2 porciones que representan 2/3 de la mitad de la torta. Pero ahora yo me pregunto, claro, de la mitad de la torta. ¿Y qué parte representarían esas 2 porciones del total de la torta? Fácil, fácil, fácil. Mira, para eso lo que voy a hacer es dividir esta otra parte de la torta, es decir, la otra mitad de la torta, también en 3 partes iguales, como dividimos acá. Pero fíjense qué sencillo lo van a hacer. ¿Vieron esta liñita que hicieron al centímetro? La van a continuar hasta el final. Y esta otra liñita que también le hicieron al centímetro, la van a continuar hasta el final. Y entonces, así les va a quedar dividido el entero en, vamos a ver, cuenten, ¿en cuántas partes les quedó dividido el entero? Ahí. ¿En cuántas partes le quedó dividido el entero? En 6 partes, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 partes. Y si Andrés se come 2 porciones, son 2 porciones de las 6 partes que tiene la torta. Significa que son 2 cestos. Ahora veamos esto matemáticamente cómo sería. Mediante cuentas. Nosotros habíamos dicho que 2/3 de un medio se escribe así y este D en matemática me indica una multiplicación. Entonces, ¿cómo hago cuando yo tengo una multiplicación de fracciones? Sencillo, sencillo. Voy a escribir los numeradores y los voy a multiplicar entre sí y voy a escribir los denominadores y también los voy a multiplicar entre sí. Entonces hago 2 por 1 es 2 y 3 por 2 es 6. ¿Y cuánto les dije que había comido Andrés del total? 2 cestos. Aquí está la fracción, 2 cestos. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Se me corrió un poquito. 2 cestos. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Entonces, ¿qué hago cuando tengo que multiplicar fracciones? Multiplico los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Vamos con otro ejemplo. Tienen la hoja cuadriculada, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora yo les digo, tenemos que representar, esperen que voy a borrar, que me queda más o menos. Tengo que representar 1/2 de 1/4. 1/2 de 1/4. Es decir, yo lo que me tengo que fijar primero en cuántas partes tengo que dividir al entero. Me fijo en la segunda fracción de 1/4. 1/2 de 1/4. Me fijo en la segunda fracción primero. ¿Cuál es la segunda fracción en este caso? Es 1/4. Significa que al entero lo tengo que dividir en 4 partes iguales. Si quieren, pueden hacer un cuadrado de 4 por 4. Un cuadrado de 4 por 4. Y lo van a dividir en 4 partes iguales. ¿Ya está? ¿Lo dividieron en 4 partes iguales? Bueno, a mí me quedó más o menos así. A ustedes les pudo haber quedado así o también podrían haberlo dividido de esta manera. Y la cuenta era, lo que teníamos que representar era 1/2 de 1/4. Significa que primero voy a colorear 1/4. Traten de hacerlo con un color suave, suave, porque encima vamos a tener después que pintar la mitad de ese cuarto. Entonces, como para que lo podamos ver bien. Bueno, yo más o menos, saben que no pinto ni dibujo muy bien.
acá me van a tener que ayudar ustedes porque más o menos. Bueno, entonces ya tengo un cuarto. Este es mi cuarto. Y me dice que tengo que pintar la mitad de ese cuarto. Si yo tengo 4 cuadraditos, significa que la mitad van a ser 2. Entonces voy a tener que hacer una línea bien acá para poder dividir en 2 partes iguales a ese cuarto. Porque yo lo que tengo que representar es un medio de un cuarto. A ver, ¿les quedó más o menos así? Es decir, que este cuarto está dividido en 2 partes. Voy a tomar una de esas partes y le voy a hacer, si quiero, unas rayitas, circulitos, lo que quiera. Es más que nada para representar un medio de un cuarto. Fíjense. Ese es un medio de un cuarto. Excelente. Y si yo les pregunto, ¿y del total qué parte representa este medio de un cuarto, pero del total? Para eso lo que tengo que hacer es esta línea que yo hice acá, continuarla y dividir a todo el entero. Voy a continuar esa línea y voy a dividir a todo mi entero por la mitad. Y entonces ahora voy a ver en cuántas partes me quedó dividido mi entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta parte que tienen las líneas, ¿qué fracción representa del total? 1 de 8. Y 1 de 8 es 1/8. Veamos en esta multiplicación, a ver si está bien lo que hicimos. Dijimos que cuando tenemos una multiplicación, multiplicamos los numeradores y los denominadores entre sí. Por lo tanto, acá voy a poner 1 por 1 y aquí abajo voy a poner 2 por 4. 1 por 1 es 1, 2 por 4 es 8. Y ahí me quedó la fracción. ¿Vieron qué fácil que es? Bueno, vamos a practicar otros ejemplos, pero no los vamos a representar gráficamente. Solamente vamos a hacer las cuentas, ¿les parece? Claro que sí. Veamos, yo tengo 2/5 de 3/4, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? 2 por 3 y 5 por 4. 2 por 3, 6. 5 por 4, vamos rápido. Es fácil la tabla del 5. 5 por 4, 20. Excelente. Veamos ahora otro ejemplo. Tengo 1/7 por 2/5. Hago 1 por 2 y 7 por 5. 1 por 2 es 2. 7 por 5, vamos, 35. Muy bien, y vamos al último ejemplo, que me queda un espacio muy chiquitito. Veamos, 6 tercios por 4 octavos. Veamos, 6 por 4, ¿cuánto es? 6 por 4 es 24. Y 3 por 8, 24. ¿Qué me quedó acá? Un entero. Un entero. Muy bien. ¿Ven qué sencillo que es cuando tenemos fracciones que representan una parte de otra parte? Entonces,